Holy Spirit, Espíritu Santo, may you teach us. enséñanos. Holy Spirit, Espíritu Santo, may you remind us recuérdanos of the words de las palabras that you wrote, que tú escribiste that you inspired man to write, y inspiraste al hombre a escribir, that not only wrote the law, que no solamente escribiste la ley, but prophesied pero profetizaste about he sobre él who would come, que vendría, the Lamb of God, el Cordero de Dios who has saved us que nos ha salvado from our sin, de nuestro pecado, who has taken us out que nos ha sacado of a place of darkness, de un lugar de oscuridad, taken us out of death, que nos sacó de la muerte and now we have life y ahora tenemos vida in Christ Jesus. en Cristo Jesús. We give you glory, Te damos gloria, we give you honor, te damos honor in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Church, we say amen. Iglesia, decimos Dale un amén. aplauso, iglesia, al Señor. Que to- You may take a seat Pueden tomar asiento in the presence of the Lord. en la presencia del Señor. I believe Yo creo that the presence of the Lord que la presencia del Señor is not so much in the building, no está precisamente sola en el but edificio, we are the building. pero nosotros somos el edificio. We are the tent. Somos We are the vessel la vena to where he dwells, donde él puede doler, where he lives, donde vive, where he convicts us, donde nos culpa, to where he teaches us. donde nos enseña, He will guide us. donde nos guía He will remind us y nos recuerda of the words that he spoke, de las palabras que él habló, so that in times para que en tiempos when we need him the most, cuando lo necesitemos we have the way tengamos el camino to the truth, a la verdad, so that we may live a life para que podamos vivir una vida that pleases God. que complace a Dios, Not of what you did, no de lo que tú hiciste, but of who did it for us. pero Amen. de Dale un quién lo hizo aplauso, por iglesia al nosotros. Señor. That is Christ Jesus. And so the title today is Pray. Y el título del mensaje hoy es orar. And I've learned Y yo he aprendido that no matter how much I know the que word, no importa lo mucho que yo conozca la palabra, without prayer, sin oración we are powerless. no tenemos poder. It's like knowing your parents, Es como conocer a tus padres, knowing your dad, conocer a tu padre, knowing your mom, conocer quién es tu mamá, even knowing your children. y sin importar que tus hijos, But when you have no communication with them, pero cuando tú no tienes comunicación con ellos, then things can go chaotic. las Amen. cosas pueden ser caóticas. So we know God Conocemos a Dios because He's the Holy One. porque Él es el puro We have a relationship with y Him tenemos una relación con Él so that He gives us understanding. para que nos pueda dar entendimiento, It comes through His Word. y viene a través de su palabra. That's how He speaks to us. Es así como Él nos habla a nosotros And He's given us y nos ha dado a way to communicate with Him. una manera que podamos comunicarnos con Él, And that is through prayer. y eso es a través de la oración. We don't need no fancy prayer. No necesitas una oración, But the Bible says pero la Biblia dice in the book of Thessalonians, en el libro de Tesalonicenses, chapter 5, capítulo 5, verse 17, versículo 17, that part of God's will que parte de la voluntad de Dios is for us to pray, es que nosotros oremos, to pray without ceasing. oremos sin tempestad. Now, as we read these verses today, Y así como leemos estos versículos hoy, verse 12 through 22, 12 a través del versículo 22, God's will la voluntad de Dios is for you and I es para que tú y yo to be saved, seamos salvados, for you and I que tú y yo to come to the knowledge, vengamos al to conocimiento, come to a relationship venir a una relación with the truth, con la verdad, with the word. con la palabra. That's God's will. Esa es la voluntad de Dios. That's what He desires. Y eso es lo que Él desea. 1 Thessalonians En 1 Tesalonicenses, chapter 5, capítulo 5, verse 12 through 22, versículo 12 a través del 22, that ought to be our will. esa debe de ser nuestra voluntad. When we fulfill God's will, Cuando cumplimos la voluntad de Dios, we ought to have this will, hemos de tener esta voluntad, this desire este deseo for us. para nosotros, Not only to be patient, no solamente ser pacientes, but all these other exhortations pero todas estas exhortaciones that Paul, under the influence of the Holy Spirit, que Pablo bajo la influencia del Espíritu Santo, he exhorted the church. él exaltó a la iglesia, He gave instructions to the church. le dio instrucciones a la iglesia He urged the church y él
con urgencias, le dijo a la iglesia, not only to recognize those who labor among you, que no solamente reconocieran a aquellos con su labor, but also to warn those who are unruly. pero también advertir a aquellos que no seguían un reino. He urged the church to comfort the faint-hearted. Urge al corazón que conforte a esos que no tienen corazón. He urged us to uphold the weak. Y urge que levantemos al que es débil. He urged us to be patient with everybody. Y nos Amen. urge que seamos pacientes con todos. He urged us not to render evil for evil. Y urge que no paguemos maldad con maldad. 12 through 22. 12 a través del 22. That ought to be our will. Esa debe de ser nuestra That voluntad. ought to be our desire. Ese debe de ser nuestro deseo. And part of our desire Y parte de nuestro deseo is to pray without ceasing. es orar sin tempestad. As the body of Christ, Como el cuerpo de Cristo, let me remind you déjame that recordarte there is power in prayer. que hay poder a través de la oración. If there's nothing else you can do, Si no hay nada más que puedas hacer, you can always pray. Dale un Siempre aplauso, puedes iglesia, al orar. Señor, because He gives us that. Él nos da eso. It will change your life Cambiará tu vida, to pray. el orar. The definition of prayer La definición de orar is to ask es pedir, with earnestness, pedir con fervor with zeal. o celo. In other words, to ask God for something that you desire, En otras palabras, pedir algo que tú deseas, to supplicate to Him. suplicar a Él. Supplication is another word for petition. La suplicación, otra palabra, es una petición. In other words, we're petitioning God. En otras palabras, estamos pidiendo a Dios. We're supplicating to God. Estamos suplicando ante Dios. We're begging God. Come Le on, church. estamos Come on, church. rogando a Dios. I don't know if you've been in a hospital bed. No sé si has estado en una cama de I don't know hospital. if you've been somewhere so dark. No sé si te has encontrado en un lugar tan I oscuro. don't know if you've been in the bottom of the barrel. No sé si has estado a lo último de un barril. But we're begging God to save me. Come on, Pero church. Dale un estamos aplauso al pidiéndole, Señor esta rogándole a Dios tarde. que nos venga a salvar. We are supplicating to Estamos Him suplicando ante Él. to seek God Buscar a Dios with earnest prayer. con esa urgencia de oración. And the Bible continues to say Y la Biblia continúa diciendo in Philippians chapter 4, en Filipenses capítulo 4, in verse 4, versículo 4. the Bible says, rejoice in the Lord always. La Biblia dice, alégranos siempre en el Señor. Something happens when you pray. Algo sucede cuando tú oras. You don't worry. No te preocupas, You don't get angry. no te molestas, But you're talking to God. pero estás hablando con Dios. And the Bible says, rejoice in the Lord always. Y la Biblia dice, siempre regocíjate, And siempre en then el he Señor. repeats himself. Y se repite, Again, I say, rejoice. y se repite, alegrás. 1 Thessalonians En Primera Tesalonicenses, chapter 5:16, capítulo 5, 16, part of our will, parte de nuestra voluntad, part of our desire parte de nuestro deseo, is to rejoice always. es regocijarnos siempre. Because when you're saved, Porque cuando tú eres salvado, no matter how difficult the things get, no importa qué tan difícil se ponga la situación, our desire is to rejoice always, nuestro deseo es siempre alegrarnos, to pray without ceasing, orar sin not temporada returning evil for evil, y no pagar maldad con maldad not trying to plot how I can get away with it, y no tratando de hacer un complot de cómo voy a salir con esto, but petitioning God pero pedirle a Dios what I ought to do. qué debo hacer, What is it that I should do? qué es lo que debo hacer. Yes, love your enemies, Sí, ama a tu enemigo, but also pray for those who persecute pero you. también ora por aquellos que te persiguen. Hey, some of you are being persecuted by your bosses, Algunos de nosotros somos perseguidos por nuestros jefes, by your own family por tu members. Come propia on, church. familia. The Bible says pray for them. La Biblia dice ora por ellos. There is favor in it. Hay favor en ello. There are answers in it. Hay respuestas en esa Verse oración. number 5 says, En versículo 5 dice let your gentleness. que vuestra mansedumbre, Something happens when you pray. algo sucede cuando tú oras. Your gentleness comes out. Lo gentil sale. It's not your anger. No es tu coraje, It's not your evilness. no es tu maldad, It's not your selfishness. no es tu egoísmo, It's not your pride. no es tu orgullo. All of a sudden, Y de repente it's your gentleness that es lo comes out. gentil que sale.
And it would be known to all men y va a ser conocida a todo hombre that the Lord is at hand, que el Señor está cerca, that the Lord is with me. que el Señor está conmigo. Yeah, yes, you may see me down. Sí, quizás me mires derrumbado, Yes, you may not see my victory now. quizás no puedas ver mi victoria ahora, But because I know I walk with Him, pero porque yo sé que camino con Él and I know I talk to y sé Him, que yo hablo con and I Él know that the Lord is at y hand, sé que el Señor está cerca, I will rejoice through Yo my me alegro. situation. Dale un me aplauso, alegro en mi iglesia, Señor. situación. Verse number 6 of Philippians chapter 4 En versículo 6 de Filipenses reminds us, don't be anxious. nos recuerda, no seas inquietudo. Many of us, Muchos de nosotros, if we're honest with si ourselves, somos honestos con we've nosotros had mismos, maybe perhaps quizás muchas veces in our life en nuestras vidas a time hubo un tiempo where you got attacked donde fuiste atacado by anxiety. Come on, church. de la ansiedad, You went to the doctor, fuiste al doctor, you went to the hospital, fuiste al hospital, you went to the emergency room, fuiste al cuarto de you emergencias, thought you were having a heart attack, creíste que estabas teniendo un ataque al and it was an corazón anxiety attack. y era un ataque de ansiedad, Because instead of praying, porque en vez de orar we start to worry, empezamos a we preocuparnos, start to get nos anxious, ponemos ansiosos, we start to tighten up, empezamos a ponernos tiesos, we start to plot how we're going to do this. empezamos a pensar cómo vamos a hacer esto. The opposite of prayer Y lo opuesto de la oración is we get worried es preocupación for nothing por nada, because God is sovereign. porque Dios está presentado en He's nuestras in peticiones. control. Él está en control. You may be just going through a test Quizás solamente estés atravesando una prueba where our faith, donde tu fe, where our belief, donde nuestras creencias, where our trust donde nuestra is confianza being tested. está siendo puesto a prueba. Because we are in a cursed world Porque estamos en un mundo que es maldecido, that Satan que Satanás, he is the prince of the airways. él es el príncipe del aire. That's why your faith Es por eso que tu fe comes by hearing, viene de oír and hearing by the word of y viene God. de oír la palabra de Dios. That's why it's important. Es por eso que es Well, importante. Pastor, what's that going to help me? Oh, pastor, ¿eso cómo me va a ayudar? That verse you sent me ain't going to help me. Ese versículo que me mandaste no me va a ayudar. I need an answer how to get away from this situation. Yo necesito una respuesta de cómo alejarme de esta situación. There is power in prayer. Hay Dale un poder en la aplauso, iglesia, al oración. Give the Señor. Lord a round of applause. Be anxious for nothing, Sé ansioso por nada, but in everything. pero mediante todo In everything. y en todo, Not some things, no algunas not only cosas, certain no things. ciertas The cosas, Bible says in everything. pero la Biblia dice que en todo, By prayer, por oración, by supplication, por medio de súplica, by petition. por medio de la petición, Another word of begging, God, en Lord, otras help palabras, me. estoy rogándole a Dios, ayúdame. I've been there. Yo he estado ahí, Help me, Lord. ayúdame, Señor. Help my mother. Ayuda a mi madre, Help my children. ayuda a mis hijos, Heal my children. sana a mis hijos, Help me in this situation. ayúdame a mí en esta situación, Get me out of these emotions. sácame de estas emociones, Heal me, Lord. sáname, Señor. Petitioning to God Pedir ante Dios with thanksgiving. con gratitud. That means humbling yourself Eso quiere decir humildemente so that He may exalt you. para que Él pueda exaltarte. With the mighty hand of God, Con la mano grandiosa de He Dios, will exalt you over your situation Él te exaltará sobre tu situación that is bringing you fear, que te está trayendo miedo, that is bringing you que te anxiety, trae ansiedad, that is bringing you que te worry, trae preocupación and let your requests y que tu petición be made known to God. sea conocida ante Dios. If you're in a dark place, Si estás en un lugar oscuro, repent to God, arrepiéntete ante Dios, pray to God, ora ante Dios, so that those things that you are doing, que esas cosas que estás haciendo or those things that they may be doing to you, o esas cosas que quizás te están may haciendo come out onto the light, puedan salir a la luz, so that God can expose those things para que Dios pueda exponer a esas that are cosas keeping you in worry, que te están manteniendo en that are preocupación, keeping you in fear. Dale un te aplauso, iglesia, al mantienen Señor, en gloria temor. a God.
And look what happens in verse 7. Y mira lo que sucede en versículo 7. And the peace of God, Y la paz de Dios, in which surpasses all understanding. que sobrepasa todo entendimiento. Well, I don't understand why I'm going through this. Pues no entiendo por qué estoy atravesando esto. Well, I don't understand why they're doing this to me. O no entiendo por qué están haciéndome esto. Prayer will guard your heart. La oración guardará tu corazón, It will guard your mind guardará tu mente, so that it surpasses your understanding para que sobrepase todo entendimiento. and your minds through Christ Y Jesus. tus mentes en Cristo Jesús. 1 Peter chapter 5 verse 6. En 1 Pedro capítulo 5 So versículo what 6. must we do ¿Qué debemos hacer so that we can pray? para que podamos orar? We must humble ourselves. Debemos humillarnos. When we do not pray to God, Cuando no oramos ante Dios, we are saying we are prideful. estamos diciendo que somos orgullosos. We are saying I can handle this situation. Estamos diciendo yo puedo controlar esta I situación. know another way I can fix it. Yo sé otra manera en la cual lo puedo solucionar. I've come up with a great plan. He venido con un plan. God says no. Dios dice no. Humble yourselves Dice humillar under the mighty hand of God. bajo la mano poderosa de Dios. Humble yourselves under Christ. Humillar ante la mano de Cristo. He's your way out. Él es tu camino. He's the truth we need to hear. Él es la verdad que debemos de escuchar. He's the life we need to live. Y es la vida que debemos vivir. That He may exalt you Que Él pueda exaltarte in due time. en todo momento. Not in my time, No en mi tiempo. not in the time they telling me to do it. No en el tiempo que me dicen hacerlo. In God's due time. Pero en la voluntad de Dios. En el Casting tiempo de all Dios. your cares Reprendando todo upon Him, sobre Él. for He cares for you. Porque Él se preocupa por ti. People may not care for you. Quizás la gente no se preocupe por ti. Your coworkers may not care for you. O tus compañeros de trabajo no se preocupen por ti. Sometimes you feel like your family doesn't care for you. A veces sientes que tu familia tampoco se importa por ti. But the Bible's very clear. Pero la Biblia es muy clara. When you cast your care upon Him, Que cuando tú pones tu cuidado sobre Él, He will care for you. Él Look at what the Bible says in the book of Proverbs, en el libro de Proverbios, chapter 3, verse 5. capítulo 3:5, Trust in the Lord. confía en Woo! el Señor. That's hard to do. Eso es difícil de hacer. You've never trusted in nobody. Nunca has confiado en nadie. Nobody's ever trusted in Y you. nadie ha confiado en ti. We don't even know what the definition of trust Ni is. siquiera conocemos la definición de lo que es confianza. Everybody's let you down. Todos te han fallado. You've had a bad experience in trusting people. Come on, Has church. tenido una mala experiencia en confiar en los demás. But the Bible says Pero la Biblia dice, in the book of wisdom, en el libro de la sabiduría, trust in the Lord confía en el Señor with all your heart. con todo tu corazón. Not just in some things, No en algunas cosas, not just in other things, no en otras cosas, but trust Him in all things. pero confía en Él sobre todas las Trust Him with cosas. all your heart. Confía en Él con todo tu corazón. Trust Him with your mind. Confía en Él con tu inteligencia, Trust Him with your emotions. con tus emociones, Trust Him with your feelings. con tus emociones, Trust Him with your desires. con tus deseos, The desires that you have. el deseo que tú tienes. Cast them upon Him. Repréndelo sobre Él, For the Bible says, porque la Biblia dice, and lean not on your own understanding. y no en tu propia inteligencia, And in all your ways, y reconócelo en todos tus caminos, acknowledge Him. reconócelo, Have a relationship with ten Him. una relación con Él, That you make Him que lo hagas a Él, the Lord of your life. el Señor de tu vida. And when you do that, Y cuando tú haces esto, the Bible says, la Biblia dice He shall direct your path. que Él allanará tus sendas, So that you no longer live in the same way you used to live. para que ya no vivas de esa misma manera en la que siempre has vivido, Doing the same things you used to do. haciendo las mismas cosas que solías hacer antes, Handling everything with the old man attitude. tratando de controlar todo con las actitudes viejas de ese hombre But viejo. now, because you trust in the Lord Pero ahora porque tú confías en el with Señor all your heart, con todo tu corazón you're not leaning on your own y understanding. no por tu propia inteligencia, And in all your ways, you put Him first. y en todos tus caminos lo pones a Él por delante, He goes before me. y Él va por delante de mí, He is with me. Él está conmigo, He's watching this movie with me. Él está viendo esta película He's conmigo, watching this TikTok with me. You
better Él, change it. él está viendo el TikTok conmigo. You're acknowledging him, Tú lo estás exaltando a Él and he's going to direct your path. y Él guiará tu camino. When you don't acknowledge him, Cuando tú no le das conocimiento a Él, then you will be in the same path, estarás en el mismo camino, doing the old things haciendo las mismas cosas viejas, the same way, de la misma manera, trying to put new wine tratando de poner vino nuevo in old wineskin. en esos frascos de vino viejo. But you need a new wineskin. Come on, Pero church. necesitas un vino So nuevo that you can have the new wineskin. para que puedas tener ese pellejo de vino So nuevo that you can walk in the Spirit y puedas caminar en el Espíritu and produce the fruit of the y Spirit. producir lo que es el fruto del Espíritu. And no longer Y ya no be creating estar creando that old works of the flesh. Dale un Esas aplauso, viejas iglesia, al obras de Señor. la Glory to carne. God. So I say all this. y digo todo esto. What is prayer? ¿Qué es la oración? How should I pray? ¿Cómo debo de orar? How should we pray? ¿Cómo debemos orar? Have we ever been taught to pray? Quizás nunca nos han enseñado a orar. I would say a high percentage Yo diría que un gran porcentaje of us have not been taught to pray. que no nos ha enseñado a nosotros cómo orar. But Jesus was very clear Pero Jesús fue muy claro because he had 12 disciples. porque él tuvo a 12 discípulos They were learning from que Christ estaban aprendiendo de Cristo and they saw Christ. y ellos vieron a Cristo. That's why Paul said, Es por eso que Pablo dijo, follow me sígueme a mí, as I follow Christ. así como yo sigo a Cristo. Following Paul Siguiendo a Pablo in the path, en ese in camino, that path of life, en ese camino de vida, which led to Christ, donde nos lo guió a Cristo, a Christian life. una vida cristiana. And the Bible says Y la Biblia dice in Matthew 6, en Mateo 6, in verse number 5, versículo 5, he gave us a model to pray nos dio una oración modelo, because the disciples were looking at Christ. porque los discípulos miraban a Cristo And it reminded them first y les recordó primero of how not to pray. de cómo no deben orar, Because before the good news, porque antes de las buenas nuevas there's always bad news. siempre hay malas noticias. You can't desire good news No puedes desear buenas noticias unless you get bad news. sin que recibas malas When the doctor noticias. gives you a phone call Cuando el doctor te da una llamada and he gives you a bad y report, te da un reporte malo, I desire good news. yo deseo buenas noticias. When the lawyer gives you bad news, Cuando el abogado te da malas you noticias, desire good tú news. deseas buenas noticias. So Christ gave them the bad news first. Cristo primero les dio las malas noticias. In other words, don't do it this way. En otras palabras, no lo hagas de esta manera. In Matthew chapter 6 verse 5, En Mateo 6:5. and when you pray, Y cuando oren and when you communicate to God, y cuando tú te comuniques con Dios, do not be like the hypocrites, no sean como los for hipócritas, they love to pray, porque ellos aman orar standing in the synagogues, de pie en las sinagogas, standing in the church, de pie en las standing on the iglesias corners of the streets, y en las esquinas de las calles, doing TikToks. Come on, haciendo church. TikToks, Going live on Facebook. yéndose en vivo en And he's Facebook. very clear Y él es muy claro that they may be seen que podrán ser vistos by men. por los hombres, But assuredly, pero de cierto, I say to you, yo les digo they have the reward. que tienen su recompensa. But you, church, Pero tu iglesia, when you pray, cuando tú ores, go into your room. ve en tu cuarto And when you go into your y room, cuando entres en tu shut habitación, the door. cierres la In puerta. other words, that nobody will see En you. otras palabras, que nadie te pueda That ver, nobody will hear que you. nadie pueda escucharte. Pray to your Father Y ora a tu Padre, who is in the secret que place. está en el lugar secreto, And your Father y tu Padre, who sees in secret que ve en lo secreto, will reward you openly. te recompensará abiertamente. And when you pray, Y cuando ores, do not use vain repetitions no repites palabras vanas as the heathen do, como hacen los paganos, the unbelievers do, los incrédulos, for they think porque ellos piensan that they will be heard que serán escuchados because of their many por words. sus muchas palabras. Therefore, Por lo tanto, do not be like them, no seas como ellos, for your Father knows porque tu Padre sabe the things that you need las cosas que necesitas before you ask. antes de que se las pidas. In this manner, Y de esta manera, therefore pray. pues ora. The book of Luke, En el libro de Lucas, the Bible says la Biblia dice, in chapter 11, capítulo 11, in verse number 1, versículo 1, and when it came to pass, que cuando aconteció mientras oraba, he was praying. él oraba Jesus was communicating to the Father y Jesús le comunicaba al Padre in a certain place. en un lugar cierto. And when he ceased,
Y cuando él vio and when he stopped, y cuando él se detuvo, that one of his disciples said to him, uno de sus discípulos les dijo, Lord, Señor, Jesus, Jesús, teach us to pray, enséñanos a orar, as John also taught his disciples. como también Juan enseñó a sus discípulos. And he said to them, Y él les dijo, when you pray, cuando tú ores, the Bible says, la Biblia dice, say. di. It's a powerful prayer. Es una oración poderosa. These are not words of repetition. Estas no son palabras de repetición, Because your needs, porque tus necesidades, our needs, nuestras he already necesidades, knows. él ya las conoce. But this prayer Pero esta oración is an acknowledgement es un to reconocimiento Christ a Cristo before your situation antes de tu situación, that exalts your que anxiety, exalta tu ansiedad, your tus worry, preocupaciones, your understanding. tus entendimientos. These words have power Estas palabras tienen poder because they acknowledge Christ porque reconocen a Cristo as your first, como tu primero, as your alpha, como tu alfa, as your omega, como tu omega, as your beginning, como el principio, as your end, como tu final, as your Lord, como tu Señor, as your Savior. como tu Salvador. And the Bible says, Y la Biblia dice, our Father in heaven, nuestro Padre nuestro que estás en los our cielos, Father in heaven. nuestro Padre que está en los In the cielos. King James, the Bible says, Y en la Biblia dice art, Father in heaven. que art es ser o existir. That means he exists. Eso quiere decir que Él existe. That means he is. Quiere decir que Él es. That means your Father exists. Eso dice tu Padre existe. Your Father is real. Tu Padre es real. God is real. Dios es real. He is in heaven Él está en los cielos. because God is spirit. Porque Dios es espíritu. He exists in your heart. Él existe en tu corazón. He exists in your mind. Existe en tu mente. It's a reminder Es un that recordatorio when we pray to God que cuando oramos a un Dios who lives in heaven, que vive en el cielo, that we don't pray que no oramos to objects on earth. a objetos en la tierra. Holy be your name. Santificado sea tu nombre. Hallowed be thy name. Santificado sea tu nombre. He is Yahweh. Él es Yahweh. He is the Lord. Él es el Señor. He is Elohim. He is Jireh. Él es He is my Savior. Él es mi Salvador. He is my healer. Él es mi sanador. He is my Abba. Él es mi Abba. He is my above Y everything. Él es mi sobre todas las cosas. That means respect to God. Eso quiere decir que respetamos a Dios. Reverence to God. Reverencia a Dios. That I'm loyal to Him Que yo soy fiel a Él. and loyal to Him Y only. fiel a Él solamente. Let your kingdom come. Que venga tu reino. That means God is in control. Eso dice que Dios está en control. He's in control until the end of Y time. está en control para siempre o hasta el fin de los God is tiempos. in charge now, Dios está actualmente encargado. and God will always be in charge. Y Dale un siempre aplauso, estará iglesia, al encargado. Señor. This is how we pray. Esto es como oramos. Let your will be done Hágase tu voluntad on earth, en la tierra, for we are made out of the dust of the earth. porque nosotros somos hechos del polvo del For mundo, we are the vessels, porque nosotros somos los for vasos, we are the temple somos el templo of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. Let your will be done. Que sea tu voluntad hecha Let your desire y que tu deseo, that has not only been decreed, que no solamente ha sido decretado, but let it be declared pero que sea declarado through me. a través de mí. Not my will be done, Que no se haga mi voluntad, not my desire to be done, no mis deseos, but your desire to pero be tu done. deseo que sea hecho. For your desire to be completed Porque tu voluntad se cumplirá on earth en la tierra, just like it's in heaven. tal como se cumple en el cielo. The book of Matthew chapter 16:19 says it this way. Y en Mateo 16:19 dice esto: He said, I will give to you the keys to the kingdom of heaven. y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. The keys is the good news. Las llaves son las buenas noticias. And whatever you bind on earth, Y lo que tú reprendas aquí en la it will tierra be bound in heaven. será reprendado en el And cielo. whatever you loosen on earth, Y lo que sea desatado aquí en la it tierra will be loosened in heaven. será desatado en el cielo. Because it's already been decreed in heaven. Porque ya ha sido declarado And en it's el already cielo been declared by God through Christ Jesus. ha He sido is the declarado declaration of the good news. Dale un a aplauso, través de iglesia. Cristo. That means when you bind,
Eso quiere decir que cuando desatas, That means you prohibit. quiere decir que prohíbes You declare it to be unlawful y declaras ser ilícito through your actions, a través de tus acciones, through your words, a través de tus obras, through your emotions, a través de tus emociones, expressing the goodness of God. expresando la bondad de Dios. That the things you do, Que las cosas que tú haces, the will, la voluntad, no longer yours, ya no es tuya, but is now God's will in you, pero ahora es la voluntad de Dios en ti. prohibiting the unlawful, Y prohibir lo ilícito, making decisions tomar decisiones that prohibit que prohíben old behaviors viejos and comportamientos declaring them y declarándolos they're sinful que son and pecados they go against God. y van en contra de Dios. That's what binding means. Eso quiere decir atar. It doesn't mean I bind this in the name of Jesus No quiere decir yo or I reprendo bind the devil. You can't esto en el bind the nombre de devil, Cristo. No puedes reprender al diablo, but you can bind your actions. pero puedes reprender tus acciones. Let your actions express what's already been declared Y by the que tus Word of God. acciones sean expresados lo que ya ha sido la voluntad de Dios. So whatever you loose on earth Y que lo que tú desates aquí en la tierra will be loosened in heaven. será desatado en el cielo. That means now you're permitting, Ahora dice que permites. now you're declaring Ahora declaras what is lawful. lo que es lícito. Now you're making decisions Ahora tomas decisiones of godly behaviors, que permiten ciertos comportamientos, declaring them declarando to be God's will. Dale que un son la aplauso, voluntad de iglesia, al Dios. Señor. Glory to God. Look at what James chapter 1 verse 23 says. en Juan In James 1:23, chapter 1 verse 23. en Santiago, perdón, 1:23. For if anyone Porque si alguno is a hearer of the word. es oyente de la palabra, Remember, faith comes by recuerda que la fe viene de oír hearing the word of God. y oír la palabra de Dios. And we're not a doer. Y no estamos haciendo. That means we're not making decisions prohibiting behaviors, Eso quiere decir que no tomamos decisiones prohibiendo comportamientos, or we're not making decisions allowing behaviors. pero no tomamos decisiones dejando que un comportamiento, Then we're just being a hearer of the word and Solo- not a doer of the word. porque solo somos oyente de la palabra y no hacedor. What is that like? Eso como es That is like a man semejante a un hombre who observes in his natural of face, like in a mirror, que considera en un espejo su rostro natural and he observes himself. y se observa a él mismo. In other words, he's observing himself. Come En on, otras church. Come on. palabras, él se está He's observando. observing himself Él se observa like a face in the mirror, como un rostro en un espejo so that men can see para que el hombre pueda ver that what he's doing is holy. que lo que él está haciendo es puro. But the Bible says, Pero la Biblia dice, but for he observes himself, porque se observó a sí and then he mismo goes away y se va enseguida when he's alone, cuando él está solo, alone with his wife, solo con su esposa, alone with his children, solo con sus hijos, alone with his family, solo con su familia. and he goes away, Y él se aleja, but he forgets what kind of man he was. pero se olvida del hombre que él era. Look at verse 11 of the book of Matthew. En Mateo 11, Give us this day, Lord, danos hoy nuestro pan, our daily bread. nuestro pan de cada It's día. important to read the Word of God. Es importante leer la palabra de Dios. The Word has power. La palabra tiene poder. It will change your heart Cambiará tu corazón so that you can have the power para que tú puedas tener ese poder to do the will of God. para hacer la voluntad de Dios. Or else your will Sino tu voluntad has more power over His will tiene más poder sobre su voluntad that He has for you. de lo que Él tiene preparado para ti. Give us this day Danos hoy our, este día our daily bread. nuestro pan de cada día. Exodus 16 verse 4. En Éxodo 16:4, The Lord said to Moses, el Señor le dijo a Moisés, He said, behold, he aquí, He said, look, mira, I will rain bread from heaven for you. haré llover pan del cielo para ti. He was prophesying. Él estaba profetizando, He was declaring. él estaba declarando, He was declaring the decree él estaba declarando el decreto that the Lamb of God would come que el Cordero de Dios vendría, to take away our sin. lavar nuestros pecados. And the Bible says, Y la Biblia dice and the people shall go out que el pueblo saldrá and gather a certain quota every day. y recogerá una cierta cantidad cada In día. other words, you gather a certain word for you every day En ciertas palabras recoges una palabra para ti día a día, that I may test you. que yo pondré a prueba.
Can you imagine going through a test Puedes imaginarte atravesar una prueba without preparation? sin preparación, But that's how we live life. pero es así como vivimos la vida. We go through life Atravesamos la vida without preparing our soul, sin preparar nuestra alma, without preparing our sin mind, preparar nuestras mentes, without preparing our heart sin preparar a nuestros to the corazones test that is before us. a las pruebas que están por delante de nosotros, And so that this quota every day, que para que cada día that I may test you que yo los podré a prueba whether you will walk in my law or not. si caminarán en mi ley o no. Look at what the Bible says. Y mira lo que dice Verse la number Biblia 12, en versículo 12, Matthew chapter 6. en Mateo capítulo 6. And forgive us of our debts. Y perdónanos nuestras deudas. Without prayer, Sin oración it's impossible to forgive. es imposible perdonar. You may know you have to forgive, Quizás tú conozcas que debes perdonar, but it becomes so hard to pero se vuelve forgive. tan difícil perdonar. But there's a warning Pero hay una in advertencia not being able to forgive. en el no poder perdonar. We're being disobedient to God's will Estamos siendo desobedientes a la voluntad de Dios. because we want to be forgiven. Porque nosotros queremos ser perdonados. I want to be forgiven of my debt. Yo quiero ser perdonado de mi deuda. I want to be forgiven of my sin Yo quiero ser perdonada de mi pecado. because I desire Porque yo deseo my soul to be with the Lord que forever. mi alma esté con el Señor para siempre. But forgive us of our debts Pero perdónanos nuestras deudas, as we forgive our debtors. como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Here's the warning, church. Aquí está la advertencia, iglesia. Matthew 6:14. En Mateo 6:14. For if you forgive men their trespasses, Porque si perdonas a los hombres y sus ofensas, your heavenly Father vuestro Padre Celestial will also forgive you. también os perdonará a But if you do vosotros. not forgive men Pero si no perdonáis a los hombres their trespasses, sus ofensas, neither will your Father forgive yours. tampoco vuestro Padre os perdonará. The Bible continues to say, Y la Biblia continúa diciendo in this pattern of prayer, que en este patrón de oración, in these words en estas obras that God gave us que Dios nos ha dado, to have communication with the Creator of all things que tengamos comunicación con el Creador de todas las cosas and lead us not into temptation. y no nos dejes caer en tentación. Through prayer, A través de la oración, you can overcome tú temptation. puedes sobrepasar la You tentación won't get offended by correction. y no te ofenderás con la corrección You won't get corrected by the truth, y no te corregirá la verdad, but you will rejoice in the truth pero te alegras en la verdad, so that you can stop going in the wrong direction para que puedas dejar de ir en ese lado contrario, and start going in the correct pero direction. ir en la dirección correcta. We need God's help, church, Necesitamos la ayuda de Dios, iglesia. or else we'll be tricked, Si no, seremos engañados, we'll be deceived seremos mentidos by the devil, por el diablo, who is the prince quien es el príncipe of the airways. del camino de los vientos, And you del will be aire. tricked, Y serás engañado, you will be duped serás to making doblado wrong choices in life. en hacer las decisiones incorrectas en la vida. I'm almost done. Look at what the Bible says. Y mira lo que dice la Biblia 2 Corinthians chapter 2 verse 10. en 2 Corintios capítulo 2, 10. Now, Y ahora, not yesterday, no ayer, not later, no después, but now, church, pero ahora, iglesia, whom you forgive anything, y a quien perdones algo, I also forgive. yo también lo perdonaré. For if indeed Porque si en verdad I have forgiven anything, he perdonado algo, I have forgiven lo he perdonado that one for your sakes por vuestro bien in the presence of Christ. en la presencia de Cristo. Or else, Si no, look at what the Bible, this is the warning. y esta es la advertencia, Unless si no, Satan que Satanás takes advantage of us. no se aproveche de The nosotros. reason why he takes advantage of us La razón por la cual Él se aprovecha de is nosotros, because we're unable to forgive. porque somos incapaces de perdonar, Because we lack communication with God. porque no tenemos esa comunicación con We're Dios lacking in eating the daily bread.
y no tenemos ese conocimiento, el pan de día a día. continuing to live in according to our desires, Y continuamos viviendo de acuerdo a nuestros deseos, to the lust of my eyes, de la lujuria de mis ojos, in the lust of my flesh, la lujuria de mi carne in the pride of my life. y en el orgullo de mi vida. This is why Satan Es por eso que Satanás takes advantage of us. se aprovecha de nosotros. But the reason why we pray Pero la razón por la cual oramos in spirit en espíritu and in truth, y en verdad, so that the Holy Spirit para que el Espíritu Santo may empower us nos pueda empoderar, to be taught by Him, ser enseñados por to Él be reminded y ser recordados of the words of the Lord, de las palabras de Dios, so that we're no longer ignorant para que ya no seamos ignorantes of the devices of Satan. de las divisiones de Satanás. This is why Es por eso we put on que nos ponemos the armor of la God. armadura de Dios, That is prayer. que es la oración. Because when you come to communication with Christ, Porque cuando tú vienes a la comunicación con Cristo, not only is He with you, no solamente Él está contigo, not only is He in you, no solamente Él está en ti, but He comes upon you. pero viene sobre ti. Ephesians 6:11. En Efesios 6:11, Put on the whole armor of God, church. póngase toda la armadura de Dios, iglesia. Why? ¿Por qué? So that you may be able to stand Para que puedas pararte against the schemes, en contra de esos trucos, against the wiles, en contra de esas artimañas, against the tricks, en contra de esos trucos, against the feel-good word that the devil brings. en contra de esas palabras que se siente bien que trae el diablo. For we do not wrestle Porque no luchamos against flesh and blood. contra sangre y carne. It's not your husband you wrestle with. No es tu esposo en el cual tú luchas, It's not your wife you wrestle with. o contra de tu esposa. It's not your children you're wrestling with. No es en contra de tus hijos con los que It's not luchas. flesh and blood you're wrestling No with, es contra la sangre y carne, but it is principalities. sino contra principados. It is against powers. Es contra potestades, It is against the rulers of darkness contra los gobernadores de las tinieblas that are in this que age. están en este ciclo. It is against spiritual hosts Es contra huestes espirituales, of wickedness espirituales de maldad, that are in heavenly que places. se encuentran en las regiones celestes. But deliver us Pero líbranos from the evil one. del maligno, For yours porque tuyo is the kingdom. tuyo es el reino, For yours porque tuyo is the power. es el poder, For yours y tuyo is the glory. es la gloria, Forever por siempre and ever. y siempre. In the church we say, Iglesia decimos, amen. Dale un aplauso, amén. iglesia del Señor. Let's get up on our feet here today Pongámonos de pie el día de hoy. as we get ready to close. Nos preparamos para cerrar el mensaje. And as we put on this armor today, Y así como nos ponemos esta armadura el and día as de we hoy, learn how important it is, y hemos aprendido qué tan importante I'm es, going to ask everybody to come to the front quiero pedirle a todos que vengan aquí so that we enfrente all will take communion together. para Come que up to todos the podamos front. tomar comunión juntos. If you have declared Si tú has declarado that Jesus Christ, que Jesucristo, and you believe in your heart, y tú crees en tu corazón, and you have declared it with your mouth, y lo has declarado con tu boca, that Jesus is the Son of God, que Jesús es el Hijo de Dios, you are saved. tú eres salvado, You are a child of God. tú eres un hijo de Dios. And when we pray, Lord, Y cuando oramos, Church, Señor, we put on this armor of God. nos ponemos esta armadura de Dios, We put on that helmet of salvation. nos ponemos ese casco de salvación. That means it confirms to me Eso quiere decir que me confirma that I'm saved. que yo soy salvado. I don't care what the devil says. No me importa lo que Satanás diga, I don't care what your neighbor told you. no me importa lo que tu vecino te I don't care dijo, what that false prophet told ni you. me importa lo que ese falsa profeta I dijo, don't care what that false doctrine tells o you. esa falsa doctrina te You dice. put on that helmet of salvation. Te pones ese casco de salvación, Because faith comes by hearing, porque la fe viene de oír and hearing the word of God. y de oír la palabra de And it Dios, protects your mind. y captura tu mente And it declares that your soul is saved. y declara que tu alma ha sido salvada. So that you put on that breastplate. So, te pones So esa that the armadura weapons of Satan para que esos cannot penetrate your soul. no puedan penetrar tu alma. It is the breastplate of righteousness. So that you have the shield, Que puedas tener esa armadura, the shield of faith esa armadura de fe, that declares, I have faith. que declara yo tengo fe. And no matter what comes against me, Y no importa lo que venga en mi contra, faith protects my
soul Mi fe protege mi alma against the schemes en contra de esas and the trampas, arrows en contra de esas and the flechas weapons o esos of Satan. objetos de Satanás. And I put on my belt, Y me pongo mi cinturón of truth. mi cinturón de verdad. And listen to this. Y escucha esto, When I put my belt, que cuando yo pongo mi cinturón, the first thing that you will notice lo primero que tú vas a observar, is that fat comes out. Come on, church. que la gordura sale. That is the sweet aroma to God. Ese es el dulce aroma ante Dios. That's what happens when you read the word. Y eso es lo que sucede cuando lees la palabra. And I tighten my belt. Y yo aprieto mi cinturón. And I know there's certain things in my Y life sé que hay ciertas cosas en mi vida that I have to sacrifice to God que tengo que sacrificar ante Dios so that there'll be a sweet aroma to Him. para que pueda haber un dulce aroma ante Él. And that's the belt of truth. Y esa es el cinturón de verdad, So that I can have para que yo pueda tener my shoes of peace. mis zapatos de paz. You can't move me. No me puedes mover. How big the storm is, No importa qué tan grande sea la tormenta. I am placed Yo he sido sembrado solid on firmemente that foundation en esa fundación that is in Christ Jesus. Dale que un está en aplauso, Cristo iglesia, al Jesús. Señor. Glory to God.